Muy buenas tardes, sean bienvenidos al programa Diversidad Solar Revista. Pueden ser cómodos, iniciamos ya. Hoy iniciamos el programa con la presentación de este gran segmento Terror TV. Hoy vamos a presentar la mejor película de terror de la semana. Iniciamos y esto es Terror TV. Y así iniciamos con la música de este gran segmento que se llama Terror TV. Y hoy vamos a hablar de una gran película que yo lo he visto, es de terror suspenso. Hablamos de esta película de Silence, en español sería El Títere. Una película de terror suspenso que me gustó. Esto sería porque tiene una buena historia, es impactante. Además, los buenos efectos especiales, pero sobre todo la estructura narrativa, que está bien construida. Quiero destacar las buenas escenas, los planos utilizados. Así que es una excelente película de terror que la he visto y quería compartirlos para este gran segmento que es este Terror TV, esta película de Silence, Títere. Bueno, la sinopsis empieza. En el pueblo de Ravenfire cuenta la historia de Mary Schwartz, que era un ventrículo que enloquecía y que es acusada de haber matado a un niño, donde dice que los habitantes del pueblo la persiguieron para cortarle la lengua y la mataron para después ser enterrada con sus hijos, que era una colección de muñecos hechos a mano. Por eso, desde entonces, Ravenfire ha estado perseguido por la muerte y los terribles muñecos de colección de Mary West, algo así, han sido desapareciendo de la tumba y reapareciendo en el pueblo durante décadas cada vez que son vistos en plena noche. Al día siguiente se encuentra
encuentran a alguien asesinado y con la lengua arrancada. Mientras tanto, lejos de su pueblo natal, un joven en su matrimonio formado por Jaime y Lisa Eisner, que creen haber comenzado una nueva vida, pero cuando reciben un muñeco ventrículo misterioso llamado Bill, un paquete sin marcar, pero un día Lisa muere en circunstancias misteriosas y Lisa es brutalmente asesinada y James regresa a Ravenfall para descubrir quién mató a su esposa y por qué. Él al llegar a ese lugar se instala en la casa de su padre, quien tuvo un colapso, y ahí Jaime descubre que existe una maldición relacionada con un cuento que escuchó en su niñez, cuyo cuento dice de la siguiente manera. Bueno, estaba hablando de ese cuento que escuchó en su niñez, que dice: cuidado con los ojos de Mary Schwartz. No tenía hijos, solo muñecos. Y si en tus sueños las ves, no grites jamás, o la lengua te arrancará. Ese era el cuento que decían de este muñeco. Entonces, la senucia de esta gran película, que es Daily Shining, que, bueno, en español, en España sería Silencio desde el mar. En Hispanoamérica sería El Títere. Esta película está bajo la dirección James Wan, producción Max Burr y Guy Homan, Only Girls, guion Leigh Wasney, historia escrita por James Wan igual, Lenny Witz, la música de Charlie Cause, fotografía de Johnny Leonetti, montaje Michael Gunner, protagonista Randy Walton, Amber Bañeta, Donnie Welber, Michael Feynman, Judy Roger, Bob Gutton. Entonces, en una producción 2017, realizada en Estados Unidos, en una película de género de terror suspenso, duración 89 minutos. Entonces, este es Terror TV con esta película que es Daniel Jenner. Escuchan el intro de esta película, la música, la banda sonora de Daniel Jenner, el títere. Escuchando un poco de su música, un poco de su música sonora de esta película de Silent, el títere. Ahora sí, con más de este gran programa, vamos con otro segmento del capítulo 2, que vamos a entrar ahora de lo que es personaje de la historia. Y en este programa, en esta parte, vamos a presentar el segmento de personaje de la historia. Vamos a conocer la historia de la vida de Mahatma Gandhi. Estos personajes de la historia.
Bueno, vamos a escuchar la historia de Gandhi. Aunque fue el artífice de la independencia de la India en 1947, Mahatma Gandhi raramente es invocado por ese logro. En primer lugar, porque lo más inspirador de su figura no reside tanto en aquel fin como en los medios, es decir, en sus casi 3 décadas de perseverancia en un activismo pacífico fundado en la no violencia y en la fuerza de las convicciones, y en segundo lugar porque sus metas siempre fueron mucho más amplias y abarcaron la abolición de las castas, la justicia social y la transformación de la estructura económica y la concordia entre religiones, designios que convergían en el ideal de una profunda renovación ética, pero no solo ética. No solo ética, espiritual y de ser humano. Hombre de austeridad inflexible y absoluta modestia, que se quejaba del título de Mahak, gran arma, que le había dado contra su voluntad el poeta Rabindranath Tagore Mahatma Gandhi. Se cuenta entre los grandes personajes que su pensamiento y su acción cuestionaron y llegaron a alterar el establishment político y ideológico del mundo en el siglo XX y se erigieron en referentes de todo tipo de movilizaciones contra la injusticia. Para calibrar su influencia, basta recordar que fue el modelo inspirador de líderes y activistas como Martin Luther King o Nelson Mandela. En un país en que la política era sinónimo de corrupción, Gandhi introdujo la ética en la vida pública a través de la palabra y el ejemplo. Vivió una pobreza sin paliatismo, jamás concedió prebendas a sus familiares y rechazó siempre el poder político antes y después de la liberación de la India. Tal idiosincrasia han convertido al apóstol de la no violencia en un caso único entre los revolucionarios en todos los tiempos y el más admirado, cuando no venerado, en los líderes espirituales modernos. Hasta ahí estamos escuchando esta gran historia. Bueno, seguimos en biografía. Mohanty Karamchand Gandhi nació el 2 de octubre de 1869 en la ciudad costera de Portabandar, situada en el extremo noreste de la India, en la región de Gujarat. Tal región era entonces un mosaico de minúsculos principados cuyos gobernantes tenían un poder absoluto sobre la vida de sus súbditos. Su padre, Karamchand Gandhi, era el primer ministro de Porbandar y pertenecía a la casta de los Banías, mercaderes de proverbial astucia y habilidad en el comercio. Su madre, llamada Putlikbai, procedía de la secta de los Brahmanis, quienes mezclaban el hinduismo con las enseñanzas del Corán.
del Corán. La madre de Gandhi era una mujer profundamente religiosa y austera, que dividía su tiempo entre el templo y el cuidado de los suyos. Amén de practicar frecuentes ayunos en la formación espiritual de Mohandas, que sentía un ilimitado amor por sus padres, concurriendo además la adoración de la diosa Vishnu que profesaba la familia, una serie de culturas y credos amalgamados, el hindú, el musulmán y el jain. Este último tuvo especial influencia en su filosofía. De los jainistas practicaban a la no violencia, no solo con los animales y los seres humanos, sino incluso con las plantas, los microbios, el agua, el fuego y el viento. Ejemplo típico de tardía genialidad, Gandhi fue un adolescente silencioso, retraído y nada brillante en los estudios, que pasó sin llamar la atención por la escuela de Rajok. A los 13 años, siguiendo las costumbres hindú, lo casaron con una niña de su edad llamada Kasturbai, con quien estaba prometido desde los 6 años, sin saberlo. El joven esposo se enamoró apasionadamente de la muchacha y por hacer el amor con ella abandonó el lecho de su padre moribundo la misma noche en que éste murió. El suceso dejó un sentimiento de culpa imborrable. Gandhi, que más tarde se declararía en contra del matrimonio entre niños y a favor de la contingencia sexual. Como sus calificaciones no mejoraron en el instituto, la familia decidió enviarlo a Londres para seguir los cursos de abogado del Inner Temple, cuyas exigencias eran menores que la de la Universidad India. Con tanto miedo como excitación, el joven Gandhi se embarcó en Bombay en septiembre de 1888. Tenía 19 años y acababa de ser padre por primera vez. Antes de partir, había prometido solemnemente a su madre no seguir la costumbre inglesa de comer carne, dado que el bisnoísmo lo prohibía. Varias veces en su adolescencia había transgredido tal norma, impulsado por un amigo que le aconseja la carne para parecerse en fortaleza a los ingleses. En Londres vivió 3 años, 1888 a 1891, periodo en que se produjo uno de los hechos más determinantes de su vocación, el descubrimiento de Oriente a través de Occidente. En efecto, en la capital inglesa comenzó a frecuentar a los teósofos, a quienes lo iniciaron en la lectura del primer clásico indio, el Bhagavad Gita, al que llegaría a considerar el libro por excelencia para el conocimiento de la verdad. También ahí entró en contacto con las enseñanzas de Jesucristo. Durante un tiempo se sintió tan atraído por la ética cristiana y dudó entre esta y el hinduismo. De esa época, con sus intentos de sintetizar los preceptos del budismo, el cristianismo y el islam y su religión natal a través de lo que señaló como el principio unificador de todos ellos, la idea de reiniciación. En estos años decisivos para su formación intelectual, leyó a León Tolstoy, quien más tarde encontraría el guía para el perfeccionamiento de la práctica y la teoría de la no violencia. Y cuando regresó a la India con el título de abogado, lo hizo con sus señas de identidad orientales. Había ido en busca de la sabiduría occidental y retornaba con el secreto que había hecho sabios a los indios. En Sudáfrica, 1893-1915,
Al volver a por Bandar, encontró a su familia desintegrada. La madre había muerto poco antes y los Gandhi habían perdido toda influencia en la corte principesca. Como abogado no halló muchas perspectivas, ya que su primera actuación profesional terminó en un humillante fracaso, pues enmudeció al dirigirse al tribunal y no pudo continuar. Fue entonces cuando una factoría comercial musulmana le ofreció un contrato para atender un caso de la empresa en la ciudad sudafricana de Durban, y Gandhi no dejó pasar la oportunidad. En 1893 embarcó hacia Sudáfrica. En el país de los antiguos colones holandeses vivía una colonia hindú formada en su mayoría por trabajadores que nos llamaban despectivamente Sami. Carecían de todo derecho y se les despreciaba y discriminaba racialmente. Como pudo comprobar en carne propia el joven abogado durante algunos de sus viajes en ferrocarril, pero la situación era más grave aún de lo que parecía. Determinado en su trabajo, Gandhi estaba a punto de regresar a la India cuando se enteró de la existencia de un proyecto de ley para retirar el derecho de sufragio a los hindúes. Decidió entonces aplazar la partida un mes para organizar la resistencia de sus compatriotas, y el mes se convirtió en 22 años. Durante esa larga etapa de su vida, su mayor preocupación fue la liberación de la comunidad india. En ella fue dando forma a las armas de lucha que más tarde utilizaría en su país. En los primeros años, convencido de las buenas intenciones del colonialismo británico, abrió un bufete para defender a sus compatriotas ante los tribunales de Johannesburgo, y se propuso articular un movimiento dedicado a la agitación por medios legales. Fundó el periódico The Indian Opinion para aglutinar a la comunidad india, y como instrumento de agitación legal creó el Congreso Indio de Natal. Sus simpatías agrofílas le llevaron durante la guerra contra los boers a organizar el Cuerpo Indio de Ambulancias, acción que merecía duras críticas por parte de los nacionalistas indios, por parte de los nacionalistas indios. A partir de 1904, la actividad de Gandhi sufrió un cambio notable después de leer la crítica del capitalismo contenida en un dislike de John Ruskin. Modificó su estilo de vida y pasó a llevar una sencilla existencia comunitaria en la afuera de Johannesburgo, donde fundó una comuna llamada Tolstoy. En esa época bosquejó la teoría del activismo no violento, que puso en marcha por primera vez para oponerse a la ley de registro. Esta ley obligaba a todos los indios a inscribirse en un registro especial con sus huellas dactilares. Gandhi ordenó a sus compatriotas que no se inscribieran, que comerciaran en las calles sin licencia, y más tarde que quemaran su tarjeta de registro. De registro, quemaron la tarjeta de registro frente a la esquina de Johannesburgo. Como muchos de sus seguidores fue a parar a la cárcel varias veces, pero el movimiento de resistencia civil tuvo varios éxitos parciales.
impuesto espacial. Bueno, en 1913, la protesta contra un impuesto considerado injusto se tradujo en una marcha a través del Transvaal hasta Natal. Año siguiente, las autoridades británicas dieron marcha atrás con dicho impuesto y autorizaron a los asiáticos residir en Natal como trabajadores libres. La victoria parecía total y Gandhi, que había abandonado las vestimentas europeas en señal de protesta, partió definitivamente de Sudáfrica con su mujer y sus hijos a largo plazo. Todos los logros de la comunidad india se perdieron y las autoridades de aquel país endurecieron aún más su política racista. Pero Sudáfrica había sido el banco de pruebas donde Gandhi ensayó las tácticas que más tarde había de utilizar en su tierra natal. El apóstol de la no violencia, procedido por la aureola de sus exitosas campañas en el extranjero, Gandhi llegó a la India en 1915 y fue recibido como un verdadero héroe. Las masas de Bombay le tributaron un caluroso recibimiento. El gobernador inglés acudió a saludarlo y el poeta Rabindranath Tagore le dio la bienvenida en su Universidad Libre de Santiketan. A poco de llegar, fundó en la ciudad de Ahmedabad una comunidad casi monástica en la que estaba prohibida la vestimenta extranjera, la comida con especie y propiedad privada. Sus miembros se dedicaban únicamente a dos trabajos materiales: la agricultura para obtener el sustento y el tejido a mano para procurarse el abrigo. Allí dio comienzo una lucha que Gandhi había de sostener durante toda su vida: la batalla contra las lacras del hinduismo y a favor de los intocables. El primer fue admitido como miembro de la comunidad. En esos primeros años, Gandhi abandonó toda la agitación política a fin de apoyar los esfuerzos bélicos de Gran Bretaña en la Primera Guerra Mundial, llegando incluso al reclutamiento de soldados para el ejército inglés. Su entrada a la política india no se produjo hasta febrero de 1919, cuando la aprobación de la ley Rowlatt, que establecía la censura y señalaba duras penas para cualquier sospechoso de terrorismo o sedición, le abrió los ojos acerca de las verdaderas intenciones de los imperialistas ingleses en la India. Gandhi pasó entonces a encabezar la oposición a la ley y organizó una campaña de propaganda a nivel nacional mediante la no violencia, que comenzó con una huelga general. Este pronto se extendió a todo el país y las protestas se sucedieron en las principales ciudades, donde se registraron unos focos de violencia. Pese a la insistencia del líder en el carácter pacífico de las manifestaciones, cuando acudía a Delhi a apaciguar la población, Gandhi fue detenido. Días después, el 13 de abril de 1919, el brigadier general Dyer ordenaba disparar a sus gurkhas sobre la multitud reunida en el Jallianwala Bagh de la ciudad de Afghanistan. La dominación inglesa había mostrado su verdadero rostro sanguinario y brutal. Casi 400 personas fueron asesinadas y otras miles heridas, pero las autoridades británicas se vieron obligadas a reconsiderar sus tácticas y la ley Rowlatt jamás entró en vigor.
En los años siguientes, la masacre de Indira Gandhi se convirtió en el líder nacionalista indiscutido, alcanzando la presidencia del Congreso Nacional Indio, también llamado Partido del Congreso, fundador por Alan Octavius Hall de 1895, que Gandhi supo convertirse en un instrumento efectivo en pro de la independencia de una agrupación de las clases medias urbanas. Pasó a ser una organización de masa arraigada en los pueblos y en el campesinado. Se ponen en marcha las grandes campañas de desobediencia civil que iban desde la negativa masiva a los carteles del mismo Gandhi, que fue detenido en marzo de 1992. Días más tarde comenzaba el gran juicio en el que Mahatma se declaró culpable y consideró la asistencia a 6 años de prisión como honor, con lo que la sesión terminó con una reverencia mutua entre juez y acusado. Cuando salió de la cárcel, una apendicitis hizo que las autoridades coloniales lo liberaran en 1924. Encontró que el panorama político se había modificado en su ausencia. En su ausencia, el Partido del Congreso se había dividido en 2 facciones y la unidad entre hindúes y musulmanes conseguida con el movimiento de desobediencia civil había desaparecido. Gandhi decidió entonces retirarse de la política para vivir una anacoreta en absoluta pobreza y buscar el silencio como fuerza regenerativa. Retirado en su ashram, se convirtió en esos años en el jefe espiritual de la India, en el dirigente religioso de fama internacional que muchos occidentales, en busca de la paz espiritual, trataban como un gurú. Por aquellos años escribió por entrega una independencia autobiografía titulada Historia de mis experiencias con la verdad, cuya versión inglesa apareció publicada en 1927. La marcha de la sal. Su retiro finalizó de manera brusca en 1927, cuando el gobierno británico nombró una comisión encargada de la reforma de la Constitución, en la que no participaba ningún nativo. A la cabeza de la lucha política, Gandhi consiguió que todos los partidos del país hicieran el boicot a dicha comisión poco después de la huelga de Bardoli en apoyo a la negativa a pagar impuestos terminaba en un éxito total. La victoria del movimiento animó al Congreso Nacional Indio a declarar la independencia de la India el 26 de enero de 1930 y se encargó al Mahatma la dirección de la campaña de no violencia para apoyar la resolución. Gandhi eligió como objetivo de la misma el monopolio del azar, que afectaba particularmente a los pobres, y partió de Sabarmati el 12 de marzo con 79 voluntarios con un rumbo a Andhani, población costera distante a 386 kilómetros. El pequeño movimiento se extendió como las olas de un estanque hasta alcanzar toda la India. Los campesinos sembraban de ramas verdes los caminos por donde pasaría ese hombre pequeño y semidesnudo con un bastón de bambú. Camino del mar y de frente a un enorme ejército pacífico. El día del aniversario de la masacre de Indira Gandhi llegó a orillas del mar y cogió un puñado de sal, rompiendo simbólicamente el monopolio. Desde ese momento la desobediencia civil fue imparable.
diputados y funcionarios locales dimitieron por hombres locales abandonaron sus puestos. Los soldados del ejército indio se negaban a disparar sobre los manifestantes y las mujeres se adhirieron al movimiento, mientras que los seguidores de Gandhi invadían pacíficamente las fábricas de sal. La campaña terminó con un pacto de compromiso entre Gandhi y el virrey y su majestad británica, en virtud del cual se legalizaba la producción de sal y se liberaban los cerca de 100.000 presos detenidos durante las movilizaciones. Por otra parte, Gandhi fue enviado a Londres para participar a la conferencia que discutía los pasos a seguir para establecer un gobierno constitucional en la India. En 1931, la presencia de Mahatma en Inglaterra, al margen de la gran acogida popular que dispensaron los varios londinenses, no supuso avance favorable para la causa, y al regresar a su país se encontró con Jawaharlal Nehru y otros líderes del Congreso Nacional Indio. Se hallaban una vez más en prisión. Varias veces en su vida recurrió a Gandhi a los ayunos como medio de presión contra el poder, como forma de lucha espectacular y dramática para detener la violencia o llamar la atención de las masas. La falta de humanidad del sistema de castas que condenaba a los parias a la absoluta indigencia y ostracismo hizo que Gandhi convirtiera la abolición de la intocabilidad en una meta fundamental de su esfuerzo, y desde la prisión de Yervada, donde había sido confinado nuevamente, realizó en 1932 un ayuno hasta la muerte en contra de la celebración de elecciones separadas de hindú y parias. Ello obligó a todos los líderes políticos a añadir políticos a acudir junto a su lecho de prisionero para firmar un pacto con el consentimiento inglés. La labor de pedagogía popular para curar a la sociedad hindú de sus llagas no terminó aquí. Distanciado desde 1934 del partido del Congreso por la decisión que le provocaban las maniobras de los políticos, se dedicó a visitar pueblos lejanos, insistiendo en la educación popular, en prohibición del alcohol y la liberación espiritual del hombre. La independencia hindú. La independencia de la India. El estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939 y 1945 fue motivo de que Gandhi una vez más retornara al primer plano político. Su posición como bélico era absoluta y no compartía la opinión de Jawaharlal y otros líderes del Congreso proclives a apoyar la lucha contra el fascismo. Pero la decisión del virrey en incorporar el subcontinente a los preparativos bélicos de Gran Bretaña sin consultar con los políticos locales clarificó las aguas, provocando la dimisión en masa de los ministros pertenecientes al Congreso Nacional de India.
Tras la toma de Rangún por los japoneses, Gandhi exigió la completa independencia de la India para que el país pudiera tomar libremente sus decisiones. Al día siguiente, el 9 de agosto de 1942, era arrestado junto a otros miembros del Partido del Congreso, por lo que produjo una sublevación en masa de los nativos, seguida por una serie de revueltas violentas en todo el territorio de India. Esta fue la última prisión de Mahatma y quizás la más dolorosa, porque desde su presidio en Poona se enteró de la muerte de su mujer Kasturbai. Era ya un anciano frágil y debilitado cuando salió en libertad en el año 1944. Finalizada la guerra y tras la subida al poder de los laboralistas en Inglaterra, Gandhi desempeñó un rol fundamental en las negociaciones que llevaron a la liberación. Sin embargo, su postura opuesta a la partición del subcontinente nada pudo contra la determinación del líder de la Liga Musulmana, Muhammad Ali Jinnah, defensor de la separación del Pakistán. Lo digo por lo que consideró una traición. En 1949, el Mahatma vio con horror cómo los antiguos fantasmas indios resurgían durante la celebración del nombramiento de Jawaharlal Nehru como primer jefe del gobierno, que fue pretexto de violencia, de disturbios motivados por la pugna entre hindúes y musulmanes. Gandhi se trasladó a Noakhali, donde había comenzado los enfrentamientos, y caminó de pueblo en pueblo, descalzo, tratando de detener las masacres que acompañaron la participación en Bengala, Calcuta, Bihar, Cachemira y Delhi. Pero sus esfuerzos solo sirvieron para acrecentar el odio que sentían por él y los fanáticos extremistas de ambos pueblos. Los hindúes atentaron contra su vida en Calcuta y los musulmanes hicieron los propios en Noakhali durante sus últimos días. En Delhi llevó a cabo un ayuno para reconciliar a las dos comunidades, lo cual afectó gravemente su salud. Aún así, apareció de nuevo un público unos días antes de su muerte. El 30 de enero de 1948, cuando en la anochecer se dirigía a la plegaria comunitaria, fue alcanzado por las balas de un joven hindú, tal como lo había predicho en su nieta. Murió como un verdadero Mahatma, con la palabra Rama, Dios, en sus labios, como dijo a quizá las generaciones venideras duden aún una vez de que un hombre semejante fuese una realidad de carne y hueso en este mundo. Esta fue la historia de Gandhi en su biografía, y esto fue personaje de la historia. Fue personaje de la historia, y leímos a Mahatma Gandhi, su biografía, su historia, aquí en este programa de Identidad Solar Revista.
Ahora, hoy en capítulo 3 estamos en el semestre de información, tecnología y comunicación, que vamos a entrar en tecnología y comunicación. Hoy en información de tecnología y comunicación vemos la fortuna del Ekeko, un videojuego sobre la Alacita. La fortuna de Ekeko, el primer videojuego inspirado en la feria de Alacita, transmite la historia de esta tradición a través de la tecnología. El juego disponible en el Museo del Ekeko y como app en la Play Store y para celulares, fue creado por la empresa Light TV CRL con el apoyo de la Secretaría Municipal de Cultura. Bueno, la fortuna de Ekeko busca transmitir cultura a través de un medio muy utilizado por niños y adolescentes, actualmente, que son los juegos. El juego consiste en reunir dinero a la cita con el que compra artículos de feria, y mientras más cosas compres, como si tuvieras más fe en el Ekeko, entonces Dios tiene más abundancia para darte, comentó el representante de la empresa Reality CL, Gary Toron, al explicar de este juego nuevo y que tiene 3 niveles marcados por igual número de premios: una maleta de plata, otra de bronce y otra de oro. Se comenta que en la maletita de bronce te puede tocar una bolsita de azúcar, mientras de oro te toca una casa, un auto, un título profesional, señaló Toro. El universo de la aplicación tiene desafíos con alcancías, canchitas, carreras con camioncitos de la lata, entre otros. El prototipo del juego se desarrolló en 2016. El representante de la empresa comentó que siempre tratan de desarrollar esa tecnología con contenido nacional, con el objetivo de transmitir conocimiento a través de los mismos. Nos llevó casi 2 meses en trabajo tener ambas plataformas, una que sería la máquina que está en el Museo de la Casa del Ekeko, y otra la versión con celular, dijo Toro al explicar sobre este gran juego. Entonces, esta es la información en tecnología y comunicación. Ahora presentamos el segmento de escena. Ahora en escena y espectáculo te vamos a informar que este año 18 hay 7 series de estreno, que son las siguientes. 7 series que todos querrán ver en el 2018. Varias series en plataformas se han convertido en una parte especial en los fines de semana, y mucha gente en la obsesión total para unas personas que disfrutan ver maratones de temporadas completas. Tenemos Emily Mercedes. Esta serie cuenta la historia del detective jubilado Bill Hogan y su búsqueda de un asesino apodado Emily Mercedes. Por haber arrollado con su auto a un grupo de personas, Bill podía negarse a tomar el caso,
pero el criminal lo contacta directamente con cartas de burla. Esto podrás ver en esta plataforma Netflix, esta serie muy buena. Otra, Outlander, que cuenta la historia de Carrie Bergstrand, una enfermera de la Segunda Mundial. Viaja con su esposo por Escocia, pero de pronto desaparece frente a su marido. Caleb viaja al pasado y reaparece en el año 1743 y conoce un nuevo amor, Jamie Fraser, pero Carrie sigue recordando a su esposo que quedó abandonado en el futuro. Otra serie que van a poder ver es Juego de Tronos, que cuenta, se había dicho que en 2018 se estrenaría la octava temporada de la serie, pero todo fue engaño y la fecha oficial será hasta el 19. Por si no fuera poco, el libro que contiene la historia de la última temporada también saldrá a la venta hasta que termine la serie. Este será un invierno muy largo. Ahora otra serie es Space. Maya Dimea es la madre de 3 hijos y el mayor de ellos sufre de parálisis cerebral. Es mudo. Maya recorre Estados Unidos para encontrar un lugar ideal para que su hijo crezca, pero descuida el resto de la familia y la incómoda conformidad del padre de la familia obliga a los otros hijos a tomar cartas en el asunto. Saludos a todos los que están viendo en transmisión en vivo. Y El Exorcista. Bueno, es una adaptación de la taquillera película de los 70. La serie trata sobre los sacerdotes Marco Kenneth y Thomas Ortega, que son muy diferentes en sus creencias y personalidades, pero solamente juntos podrán enfrentarse a los demonios y triunfar sobre el mal. La nueva temporada promete incluir la historia de una famosa actriz que recurre a los exorcistas para impulsar a los entes malignos que la acosan. Bueno, eso podrás verlo en Fox Premium y también esta plataforma en Netflix. Esta serie muy buena. Tenemos esta serie de Magic Talent también, que es muy buena, que es basada en la obra del mismo nombre de Margaret Atwood. La serie recibió premio Emmy en 2017 y está filmando la segunda temporada. Aunque la parte 1 de la serie termina junto como acaba la narración de Margaret, esto solo ayudó que haya más especulaciones sobre lo que tratarán los siguientes capítulos. Tenemos Black Mirror, otra serie muy buena, una de las series de mayor éxito de 2017 y está estrenando cuarta temporada. Los capítulos han cautivado a los espectadores que solamente piden que haya más y más. Véalo también por Netflix. Entonces estas son las 7 series que podéis ver en estas plataformas que se van a estrenar, que vas a poder ver este año 2018. Saludamos a todos los que están viendo la programación, transmisión en vivo, para Distrito la revista con estos segmentos muy interesantes. Estábamos en este segmento, capítulo 4, escena y espectáculo. Pero dentro de este escena y espectáculo, en este segmento también vamos a informar otra noticia. Te comentamos que hay 3 películas bolivianas que fueron seleccionadas al premio Latin, y aquí detalles sobre esta noticia. 3 películas bolivianas seleccionadas al premio Platino. El cine boliviano celebra la preselección de 3 películas con producción nacional al premio Platino, que reconoce a los profesionales de la industria cinematográfica iberoamericana. Bárbara, La Mal Cogida y Luz de la Copa están entre los favoritos del jurado, que la han valorado y colocado en la categoría Mejor Película. Entonces, una de ellas es Bárbara, que vamos a en un rato más escuchar un poco del trailer de
de esta gran película. Ahí vamos a escuchar. No se sienta culpable. ¿Qué país está hecho una mierda? Están escuchando, todos viendo el trailer de Bárbara Vergara 2017. Pues se les salen los premios Platino como mejor película. Ahí está. Están escuchando un poco. La otra película que se escogió como la mejor es esta también, que van a escuchar un poco de las más cogidas. Un orgasmo es genético, yo nunca tuve uno, y no el de tampoco, ni mi abuela, ni tu madre. Somos incapaces de tener orgasmo, por eso tú nunca tendrás uno. Todas las mujeres de esta familia se llaman Carmen, por generaciones. Si estuviéramos en un holocausto zombie, estamos aquí encerrados en este cuarto con la abuela durmiendo. Y si el primer zombie entrar es este vecinito guapo que vive arriba conmigo. Ahí están escuchando un poco de las más giras, también puesta como mejor película aquí en. Y la última que también se quedó de Luz en la Copa. Y escuchamos un poco, también vamos a escuchar un poco de eso. Su trailer. Ya ahí estábamos escuchando un poco. Y bueno, esto fue Divertidazo la revista y lo despedimos. Chao, chao, chao. Esto es Divertidazo la revista. Hasta la próxima. Chao.